Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda, soy discípula de Prabhuji y en este instituto comparto mis reflexiones sobre los escritos de Prabhuji. En este curso estamos analizando el libro Tantra, la liberación en el mundo, en el cual Prabhuji explica la revelación védica, su herencia, su profundidad, su sabiduría. Debido a que el libro es tan extenso, estamos haciendo una serie de cursos. Este es el curso número 3 y esta es la conferencia octava y última de este curso. Estamos analizando la vida de los Pashupatas. Es una secta Shaiva ascética del principio de la era común, que su actitud, su seriedad, sus conclusiones abrieron el paso para sectas posteriores que en definitiva crearon las condiciones apropiadas para que descienda una tradición, una revelación tan nueva y tan profunda como fue la revelación tántrica. En clases anteriores estudiamos su práctica, las etapas de su vida espiritual, los votos que asumieron, su actitud para con la vida espiritual, y empezamos en la última clase a estudiar su doctrina. Así que en esta clase continuaremos estudiando su doctrina. Para recapitular lo que estudiamos la clase anterior, leamos. Las 5 categorías. Los Pashupatas reconocían estas 5 categorías básicas de existencia. 1. Karana, causa. 2. Karya, efecto. En la clase anterior conversamos sobre estas 2 categorías y en esta continuaremos analizando el yoga o unión, vidhi o prescripciones y dukkhanta o el fin del sufrimiento. Comencemos. 3. Yoga o unión. El yoga es la unión del alma, Atma, con Dios, Ishvara. Dice el Pashupata Sutra 5.2, Yogihi, aquel que se ha unido con Maheshwara. Yog, en sánscrito, o yoga en español, está mayormente asociado en el occidente con un tipo de práctica, especialmente una práctica física. En esta clase vamos a estudiar qué fue el yoga en sus orígenes, en los tiempos que el yoga descendió, el estado o la posibilidad de un estado de unión del alma con Dios. En nuestra existencia humana, mayormente sentimos un estado de desconexión, de confusión, de falta de orientación. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hacer con esta vida? Yoga es el estado en el cual el alma se ha reunido con su fuente. Si uno encuentra una persona que le dice, estoy totalmente en paz, no necesito nada más que no tengo, o no me falta nada que no tengo, uno va a entender que esta persona ha descubierto algún misterio de la vida, porque a todos les falta algo y a todos les sobra algo. El estado de yoga, el estado de unión, es el estado de completitud, de realización. Y no hay nadie que no busque la realización de una u otra manera. Es como que hay un estado tenso y un estado de paz. Y el estado de paz, ahí se encuentra la felicidad. Pero cómo llegar a esos momentos, esos instantes de paz en los cuales uno se siente en casa, tratamos de tantas maneras. Hay quienes lo relacionan con vacaciones o con posesiones o con una relación amorosa, con un logro académico o profesional. Los Pashupatas eran aquellos que comprendieron que la única manera de alcanzar esa unión es el retorno a nuestra esencia. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos? Si ahora me siento desconectado, confuso, tenso,
¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me separa de ese estado de paz, amor, compasión, tranquilidad, unión? ¿Qué me separa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esa pregunta, ¿qué es lo que me lleva de un estado de ignorancia a un estado de sabiduría? Tiene muchas respuestas. Y incluso dentro de la revelación védica o la espiritualidad de la India, hubieron muchas respuestas, muchos senderos, muchos caminos, siempre nacidos de aquellos que vieron, que realizaron por sí mismos ese estado de unión, ese estado de yoga. Y aquellos que se les acercaron para preguntar cómo lo hiciste, y tratan de imitar los mismos pasos con la esperanza de alcanzar ese mismo estado. Dentro del hinduismo hay diferentes darshanas. Darshanas son, la traducción textual en sánscrito es puntos de vista. La traducción general se los considera escuelas filosóficas. Prabhuji no le gusta mucho ese concepto de escuelas filosóficas porque las darshan eran mucho más que filosofía. Filosofía es una manera de interpretar la realidad, pero esto se trata de una realización de la realidad, sino una interpretación intelectual. Una de las darshanas más antiguas, quizás la más antigua, en la India fue la Sankhya. Y la Sankhya se relacionó con el Yoga Darshana, creando el Sankhya Yoga. Sankhya Yoga es uno de los senderos de cómo llegar de un estado de confusión, división, sufrimiento a un estado de paz, realización, amor, dicha. El Pashupata Yoga era contemporáneo del Sankhya Yoga y se vio influenciado por algunas de sus actitudes. En esta clase, para comprender más a qué se refieren los Pashupatas cuando describen un estado de yoga, vamos a comparar el Sankhya Yoga con el Pashupata Yoga. Comencemos. Sankhya Yoga describe la realidad como compuesta de dos principios independientes: Purusha, que es la conciencia o el espíritu, y Prakriti, la naturaleza o la materia. En el Pashupata Yoga, los Pashupatas eran monoteístas y como tales adoraban al señor Shiva como único Dios. La escuela de Sankhya era una escuela dualista, no teísta, en el cual se consideraba que el origen de la manifestación tiene dos aspectos, que fueron eternamente existentes y en sus cualidades separados. Uno no proviene del otro. Estudiamos la clase anterior, la causalidad. Tiene dos causas. Una es la causa de todo lo que es materia y se llamó Prakriti, que es la naturaleza. Estudiamos la clase anterior, Aristóteles llamó physis. Y tenemos todo lo que es conciencia o la experiencia subjetiva, espíritu, conciencia o purusha. En el Sankhya no hay una adoración al creador o al origen, sino que son dos causas eternamente existentes. La novedad que trajo el Pashupata Yoga es que, tomando y adoptando la descripción de Sankhya como la descripción de la realidad material, vinieron a adorar al Creador. Es la primera secta monoteísta que tiene un Creador. No hay dos causas, Prakriti y Purusha, sino que hay una sola realidad, que es la realidad de Shiva, Maheshwara, Rudra, Pashupati. Tiene muchos nombres, pero es la misma realidad. Es el que crea y el que destruye. Y es aquel con el cual nos queremos conectar, es aquel al cual adoramos. El Sankhya Yoga analizó analíticamente la realidad
y la dividió en 24, 25 categorías que Prabhupada las explica cuando él explica Karana, y los invito a leer en el libro. No vamos a entrar en detalle en esta clase, pero Prabhupada da una explicación sobre cómo vieron los Pashupatas el karya, el efecto, y vamos a ver que están muy inspirados por la descripción Sankhya, pero trajeron este elemento que es el elemento de la devoción. Sin devoción no va a haber realización, y la devoción es hacia Shiva. ¿Shiva es un Dios personal? No, es todo. También es personal si nosotros nos consideramos una persona, pero es nuestra naturaleza, es la esencia, es el plano de la realidad en el cual todo ocurre. El Sankhya Yoga recomienda un esfuerzo personal para cultivar la pureza mediante la práctica del yoga óctuple, el Ashtanga Yoga. El Pashupata Yoga hace hincapié en ganarse la gracia de Shiva. Ashtanga Yoga llegó a ser muy conocido en el occidente mediante las Yoga Sutras de Patanjali, que Prabhupada, por supuesto, escribió libros sobre los Yoga Sutras y explica este sendero en profundidad. Y tiene 8 etapas: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyan, Samadhi. Yama, Niyama, hacer y no hacer, prohibiciones y prescripciones, está también. Los Pashupatas asumieron sus yamas y yamas muy contemporáneos y muy relacionados. Luego la Ashtanga Yoga continúa con la práctica física de asana, las posturas, y pranayama, los ejercicios de la respiración, pratyahara, la incorporación de los sentidos, la introspección de los sentidos, y tenemos la concentración, la meditación y samadhi, la realización. El Pashupata Yoga eran también yógicos. Yógicos era por sí una novedad, ser un yógico. Uno puede ser asceta, pero asceta es un tipo de práctica ascética. La práctica yógica no necesariamente tenía que ser ascética, era yógica. Muchas veces el yoga vino a reemplazar el asceticismo. Los Pashupatas eran ascetas yógicos que seguían este sendero, pero que todas las prácticas no podían llevarnos a la realización si no es Shiva aquel que nos da la liberación. Entonces toda la práctica estaba concentrada en ganarse la gracia de Shiva, que podría ser casi una contradicción, porque si es gracia uno no se la gana. Esa es la idea de gracia. La gracia viene sin que sea merecida. Entonces, ¿cuál fue la práctica de los Pashupatas? Vamos a explorarlo en esta clase. En el Sankhya Yoga se pone énfasis en la meditación. En el Pashupata Yoga se pone énfasis en la devoción. En el yoga retroprogresivo, tanto la meditación como la devoción tienen un lugar central. La meditación es una desaparición en la verdadera naturaleza. La devoción es una conexión con la divinidad. El sendero de Prabhupada se vio enriquecido con tantos diferentes senderos, religiones, culturas, actitudes, prácticas, maestros, y Prabhupada como que enriqueció su vida y su sendero tomando todo lo que podía para avanzar, para realizarse. Y siempre fue devoto desde el principio y devoto hasta hoy en día. La devoción no es algo que uno lo usa cuando lo necesita y después, ok, ya me realicé, no lo necesito más. Entonces nunca fue real devoción. La cualidad del amor, y es por eso que se llama amor, si no fuera amor transaccional, es que es incondicional. Uno ama no para recibir algo a cambio, sino porque es su naturaleza, es porque es su conexión. Y se dice que Dios es amor y nuestra esencia es amor. Y todo lo que
toda la manifestación es por amor. Y incluso amor es la palabra más buscada en el internet. Lo entendemos que queremos amar. ¿A qué amar? ¿Cómo amar? ¿Qué es amar? Eso es lo que tratamos de descifrar y esto es lo que el sendero nos enseña. Pero los Payupatas quisieron agregar a este sistema analítico del yoga, que tiene por características esforzarse para alcanzar esa unión y desaparición, no, el elemento y el sabor y el aroma de la devoción. Sin la devoción uno no puede tener perseverancia en el sendero, porque el amor es lo que nos va a dejar unidos. Y algo descubrieron, porque tantos Payupatas se realizaron y tantas generaciones posteriores se basaron en los principios de los Payupatas para dar el principio de tantos linajes y de tantos senderos que se basan en el Bhakti. En el Sankhya Yoga, el objetivo final es fundirse en el ser y perder la individualidad, samadhi o ensimismamiento intenso. En el Pashupata Yoga, la liberación es Shiva Samya, una transferencia de las cualidades de Shiva como la omnisciencia. La liberación no es la fusión de Dios y el alma, sino un estado de no sufrimiento, dukkanta. En el Sankhya, el alma desaparece en el ser. Se funde en el ser. Ese es el estado de yoga. Pero en el Pashupata Yoga, el estado de yoga es un estado de ser como Shiva, tener las cualidades de Shiva, unirse en la cualidad. Y ahí es el dukkanta, que es el final del sendero, es un cese de sufrimiento, porque el sufrimiento se origina en la división y separación, en tener las cualidades. Entonces ser como Shiva es el objetivo del Pashupata Yoga. Y esta diferencia va a influenciar mucho en su práctica y en las prácticas posteriores de las sectas que vinieron luego. El motivo es que, estando en separación y siendo tan diferentes de Shiva, si nosotros tenemos una esencia Shaiva, porque somos parte de Shiva, quiero vivir en el mundo como Shiva, imitando a Shiva. Y es así como asumieron la mitología de Shiva y vivieron en el estado de encarnación decorados como Shiva se describe decorado en la mitología. Por supuesto que el Payupatas no eran un sendero personal. El Dios es el Dios, Shiva es como Brahman, es la realidad. Pero la conexión con esa realidad es mediante ese nombre, mediante esa mantra, que es la encarnación sonora, mediante esa mitología que nos trae en nuestra manifestación de nombres y formas un hilo, una pista de la trascendencia. Entonces vivieron como si fuera Shiva, y eso también les llevó a vivir una vida austera, porque Shiva es acorporal. Entonces, si Shiva me dio un cuerpo, que Shiva me mantenga el cuerpo. Entonces voy a estar sujeto a la gracia de Shiva, que alguien me traiga comida. Si este cuerpo es el deseo de Shiva, entonces me va a proteger, así como protege a todos los pashus, los animales, las bestias. Quiero ser uno de los pashus de Pati. Él es mi Señor. Él es mi protector y estoy sujeto a su gracia. Hay dos tipos de yoga. Kriyatmaka, yoga activo, que se refiere a la sadhana, rituales esotéricos, servicio al gurú, estudio, meditación sobre Shiva, austeridades y prácticas de autopurificación para lograr la unidad con Shiva. El segundo yoga es Kriyoparama. Se refiere al cese de toda actividad y entrega a la voluntad de Shiva. ¿Qué hacer para realizarme? ¿Qué hacer para iluminarme? Los Payupatas trajeron muchas cosas que hacer, pero en última instancia, a diferencia del Sankhya, dijeron que
no hay nada que uno realmente pueda hacer para liberarse de este bagaje de karma acumulado. ¿Qué puedo hacer yo con mis acciones para liberarme? Nada, porque toda acción es parte del problema. Todo deseo es parte del problema, porque deseo liberarme. Prabhuji dijo hace unos días incluso, ¿quieres saber qué es la realidad y qué es la ilusión? Ok, todo lo que deseas es la ilusión. Y la realidad es todo aquello que no puedes saber ni desear. Entonces, si deseas a Dios, estate seguro que ese Dios es parte de tu ilusión. Así que, ¿cómo uno puede aspirar a la verdad? Uno no puede saberla, ni imaginarla, ni esperarla, ni esforzarse para alcanzarla. Nada, no puede hacer nada. Entonces, no hacer nada, no hacer ninguna sadhana, si de todas maneras no puedo realizarme. Primero, si esa semilla de el deseo de realizarse, de elevarse, de unirse, se despertó en ti, en tu corazón, ya hay un llamado, ya es parte de la gracia, ya es algo que uno no puede hacer, uno no puede hacer ese llamado. Todo lo que uno puede hacer es profundizar la división y separación. Entonces ya es una gracia y tenemos que estar muy agradecidos que esa curiosidad de saber la verdad, el origen, dónde voy, de dónde vengo, son preguntas tan existenciales, pero son tan amenazantes para el fenómeno egoico que tendemos a decir, ok, no hay solución, no sé, hay tantas versiones, es parte de la religiosidad, yo quiero ser mí mismo, y todas las excusas del ego para no afrontar lo que realmente vinimos a hacer. Entonces, la práctica, lo que los Pashupatas descubrieron es que de hecho toda la práctica es parte, es un tipo de yoga, es lo que uno puede hacer, pero no es suficiente para liberarse. La gracia es lo que falta. Entonces, ¿cuál es el propósito de la práctica? Prabhuji me lo va a explicar en una conversación que quiero compartir, en el cual le pregunto, ok, de todo lo que hiciste, porque hiciste tantas cosas en tu vida espiritual, ¿qué es lo que te ayudó a realizarte? En otras palabras, ¿qué es efectivo? Practicaste muchas religiones, hiciste muchos tipos de meditaciones, rituales, estudiaste muchas escrituras. De todo lo que hiciste, ¿cuáles son las cosas que dirías que son efectivas que fueron efectivas para tu realización? Entonces veamos cómo Prabhuji responde. What do you think from all the things that you practice and learn and experience help you to reach back the experience of enlightenment? The problem is that your question comes from already assumptions that you take as facts. Your question is wrong, the place from the assumptions from where your question comes. You come from the assumption that what I did helps me in some way or other to what? It's like something of what I did was the solution to a problem. So it's totally wrong, the assumptions in what you base your question. You understand what I mean? Mm. Check your question, your answers before you make questions and look answers from me.
Because your question comes from your answers. Nothing can help you because it's not need in that sense that something you do or helps you. You don't need a solution because you are the solution. Prabhuji no da una respuesta a una pregunta, sino que apunta a aquel que pregunta. Cuando Prabhuji dice cuestiona tus preguntas, pregúntate sobre la pregunta, porque en la pregunta encontrarás la respuesta. Y no te resuelve el problema y no te da lo que quieres esperar, pero sino que te deja con la pregunta, ¿por qué lo pregunté? Y quieres ser aquel que pregunta, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la actitud? Si yo quiero saber qué es lo que me va a iluminar, definitivamente es que pienso que hay algo que pueda hacer que me va a iluminar. Esta enseñanza de los Pashupatas, que no hay nada que pueda hacer, que es parte del yoga, es una parte del yoga, pero la parte de la gracia es inmerecido y es involuntario. Entonces, si preguntas qué es lo que te ayudó a liberarme, quiere decir que piensas que hay algo que puede ayudar. Pero más aún, el yoga retroprogresivo lo toma un paso más y dice, ¿cuál es el problema que tratas de resolver? ¿Cuál es tu problema? Tengo muchos problemas. Ansiedad, desconcierto, ignorancia, frustración. Todos estos son sentimientos. Puedes observarlos, son sentimientos humanos. ¿Por qué los llamas un problema? ¿Qué es lo que te falta? Y si uno tiene que necesariamente explorar la experiencia y ver quizás esa definición de problema es el problema. Entonces la solución no es solucionar el problema, sino cuestionar, ¿acaso realmente existe un problema? Eso es lo que vemos con Prabhuji, que cuando él viene a enseñar el Pashupata Yoga, lo enseña no como una teoría, no como antropología, no como historia o teología, sino desde los ojos de los Pashupatas. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que realizaron? ¿Qué es lo que trataron de transmitir a los discípulos? ¿Y qué es lo que los ayudó a la realización? En el sentido de qué actitud trajeron, que se vieron abiertos y merecedores de esta gracia. Y cuando digo merecedores de la gracia es una contradicción. Uno no puede merecer gracia. Pero lo que los Prabhuji nos apunta es cuál es esa actitud, con qué ojos tenemos que ver nuestra existencia como para ser receptivos a la gracia que todo el tiempo, incontablemente y ininterrumpidamente, Shiva nos da. Esa gracia que se desborda, pero en nuestra tacita no podemos contenerla. ¿Cómo podemos abrir nuestros portones y dejar que la gracia fluya? 4. Vidhi o prescripciones. Se refiere a las observancias y medios para ganar la gracia de Shiva a través de la adoración y las prácticas transformadoras. Se divide en votos, vratas y medios, dvaras. Vidhi es como vivían los Pashupatas. La vida que eligieron era una vida transformadora. ¿Transformar a quién? No transformar a Shiva. Shiva es incambiable, inmanipulable, sino transformarnos a nosotros mismos. ¿Y transformarnos en qué? En una espera incondicional, en un amor incondicional. Y para esa transformación hicieron muchos votos, asumieron muchos votos y muchos medios que el sendero de sus ancestros y de sus maestros recomienda
como para no transformarme en algo que no soy. Prabhuji compara la realización a una escultura. Tenemos una piedra y de esa piedra va a salir una escultura. ¿Qué tenemos que agregarle a la piedra para que la escultura se manifieste? Nada. ¿Qué tenemos que sacarle? Todo lo que sobra. Entonces esta transformación de los Pashupatas es para dejar que la escultura de nuestra verdadera esencia se exprese y dejar atrás todas esas cosas que nos hemos agregado y nuestro amor al mundo, nuestra atadura al mundo y nuestro condicionamiento a la sociedad. Para eso asumieron votos y asumieron medios. Estudiemos. Vratas o votos. Los votos, vratas, incluyen bañarse y yacer en cenizas y upahara, júbilo, que tiene 6 componentes: risa, canto glorificando al Señor, Shiva, baile, sonido hudhup, repetición de mantras, japa y ofrecimiento de respetuosas reverencias. La vida de estos devotos era extática. La frustración, la tristeza, son todos expresiones de la confusión del ego. Para liberarse de esta energía que nos trae abajo y nos frustra y nos convence de que no tiene sentido, es esa alegría. El sendero de aquel que ama es siempre dichoso. La alegría está en el momento, está en realizarlo. Una gota de amor por el amor, una gota de amor en el corazón por Dios, ya es un motivo de celebración y éxtasis. ¿Quiénes somos nosotros para sentir una atracción a la divinidad? Ya eso es motivo de reír y cantar y bailar y glorificar y repetir su nombre y volcarse de la risa y vivir extáticamente repitiendo los nombres para unirme. La unión es lo que aspiraban estos yogis. Se bañaban en cenizas como el señor Shiva, que está untado de cenizas, recordándonos que este cuerpo es temporal, pero que hay algo en mí que es eterno, y es mi esencia Shaiva. Y esa esencia es lo que quiero cultivar. Entonces mi vida recordándome la temporalidad del cuerpo, que en definitiva será solo cenizas, y cultivando mi espíritu, el espíritu de amor y de encuentro con la divinidad. Esos eran los votos que asumían estos yógicos. Dvaras o medios son las puertas para desechar el karma negativo y dar bienvenida al karma positivo. Si consigues que los demás te desprecian, su karma bueno fluirá hacia ti y tu karma malo fluirá hacia ellos. Incluye temblar, cojear, decir tonterías, etc. Dice Prabhuji que nuestro amor por Dios es nuestro estado natural cuando no hacemos ningún esfuerzo, pero nuestro amor por el mundo es lo que nos impide realizarnos. Y nuestro amor por el mundo está cargado de esfuerzo y tensión. Estos Pashupatas eran brahmanas, venían de la clase sacerdotal de la sociedad védica, con sus privilegios, con su educación, con su honor. Cuando la chispa del amor por Shiva se despertó en su corazón y algo de la gracia descendió sobre ellos, quisieron dar un paso más. Para poder andar este sendero, uno tenía que ser aceptado. No era una elección propia. Uno podía querer, pero no necesariamente ser aceptado. Y los maestros, los acharyas de este sendero, tenían que reconocer que la actitud era sincera. Y cómo reconocían solo si veían esa chispa de gracia divina en sus ojos. Algo del mundo que pierde su magia y de la divinidad que nos envuelve.
porque van a ser necesarios para liberarse de todo el condicionamiento, la perseverancia, y la perseverancia solamente podrá venir desde el amor, porque el amor es incondicional y es lo más fuerte, es lo que nos hace decidir las decisiones más importantes en nuestra vida. Y va a ser necesario porque tenían una vida de 5 etapas, que cada etapa iba a ser más y más demandante, cortar más y más conexiones con el mundo, hasta definitivamente abandonarse del mundo y dejarse llevar por Shiva, abandonar el cuerpo en esa muerte gloriosa, que es la muerte en la unión, en yoga. Y una de las etapas, y una de las prácticas era recibir el rechazo de la sociedad. Prabhuji dice que nuestra ilusión está en el otro. El otro, nuestra naturaleza es divina, pero cuando aparece el otro, la opinión del otro, la definición del otro, como me ven, me reflejan y me dicen, me llaman, me juzgan, me definen, me rechazan, me aman, es como que mi personalidad se va creando, algo que es totalmente amorfo. Cuando uno llega al mundo, se va definiendo, como siéndose sólido. Y lo que los Payupatas entendieron, que para unirse con Dios y con las cualidades de Shiva, tenían que desarmar esta personalidad sólida. Y para eso invitaban el rechazo. Rechácenme, porque yo soy un esclavo de la aceptación social. Entonces voy a comportarme como un loco, como un estúpido. Voy a hacer cosas que provoquen rechazo y asco de los demás. Y tenían esta comprensión de que a medida de que puedo y logro el rechazo de los demás, me tomo su buen karma. ¿Y qué es karma en definitiva? Es el condicionamiento, es lo que tenemos que pagar por las acciones pasadas. Pero ¿qué pasa si uno no se identifica con esa personalidad? Todo el karma se limpia, porque el problema es considerarme el origen de las acciones. Entonces, actuando, siguiendo los mandatos de mi maestro espiritual, entonces no soy el origen de mis acciones y eso me limpia de karma. Y muchas cosas hago, soy el origen de las acciones que hago para la aceptación social. Y si lo rechazo, me libero del karma creado por los esfuerzos por la aceptación social. Y así es como ir por el mundo. Yo no estoy en el juego del ego. Yo me libero del juego del ego rechazando todo lo que el ego está más apegado, que es hacer alguien, hacer algo, ser reconocido, ser amado, a ser aceptado. Yo solamente quiero todo lo que sea en este mundo, no gracias. Viene con un precio muy alto, es el precio de mi desconexión, de mi fuente, de mi amado. Todo lo que, si Shiva me rechaza, lo acepto incondicionalmente. Si Shiva me ama, es inmerecido, pero no lo voy a reemplazar por lo que los otros pueden darme. Y eso, en ese estado de vulnerabilidad, quizás, solo quizás, Shiva me va a prestar atención y me va a abrazar, me va a dar la gracia que necesito para unirme. 5. Dukkanta, o fin del sufrimiento. Dice Prabhuji, el alma no solo deja de sufrir, sino que también realiza el señorío supremo, Paramaishvarya, que se compone de Drik Shakti, también llamada Jnana Shakti, el poder de la conciencia o el conocimiento, y Kriya Shakti, poder de la acción. Dukkha, sufrimiento. Muchos de los senderos espirituales exploran el sufrimiento, cuál es su motivo y cómo podemos superarlo. En la época de los Payupatas, también el budismo era muy popular, quizás llegó a ser tan popular que casi reemplazó el hinduismo, pero en un momento el hinduismo se fortaleció y siguió
desarrollándose. Y el budismo, claro, trata el tema del dukkha. Dukkha, el sufrimiento, toda nuestra existencia es sufrimiento y hay una solución al sufrimiento, anta, un fin al sufrimiento. Y el sendero del budismo es el sendero del fin del sufrimiento. El sufrimiento se origina en nuestros deseos y trataron mucho el tema del sufrimiento. Los Payupatas se vieron enriquecidos por este sendero, también adoptaron un sendero ascético, así como el budismo. Y el fin del sufrimiento no era solamente dejar de sufrir, no es un sendero de desaparición y de borrarse y de superar todo sentimiento negativo, sino que es igualarse con las cualidades y las posibilidades de la divinidad. Por eso es Veda a Veda. El Payupata Darshana es uno con Dios, pero a su vez diferente. Uno con las cualidades de Dios y no quiero desaparecer en Dios, porque para que haya amor tiene que haber dos y está todo basado en el amor. Quiero eternamente amarte, no quiero desaparecer en ti. Quiero amarte eternamente, mi Señor. ¿Y cómo puedo amarte? Tengo que hacer todo lo que está posible como para recibir la gracia. Y en la gracia, la realización, el fin del sufrimiento es cuando termina la separación. Es el fin de la separación. Entonces, la unión es adquirir las cualidades, el señorío de Shiva. Se dice que el alma puede adquirir todas las cualidades menos la de la creación. La creación y la destrucción todavía está a manos de Shiva. Pero el alma puede tener las mismas posibilidades y es por eso que adquiere cualidades de Drik, de Jnana Shakti, de omnisciencia, de sabiduría y de Kriya Shakti, posibilidades de hacer milagros y tener poderes sobrenaturales. El tema de los poderes sobrenaturales va a seguir desarrollándose. Estos eran considerados los hechiceros de espirituales que podían hacer milagros, curaciones y superar la naturaleza, y siguió desarrollándose el tema de los milagros, de los poderes sobrenaturales en el Ati-marga, y va a ser un tema central también en el yoga, en el tantra yoga, en la revelación tántrica. Y esto es la realización que cuando uno se iguala con Shiva también adquiere las posibilidades y las capacidades de Shiva. Quiero finalizar esta clase compartiendo las palabras de Prabhuji en aquella conversación donde hablamos sobre el problema y la solución. Prabhuji continúa hablando de Yoga Vidya, el sendero del yoga. ¿Qué es lo que realmente el yoga, si bien Pashupata Yoga, Sankhya Yoga, Hatha Yoga, cuál es la actitud que tiene que florecer en nosotros siguiendo un sendero yógico? Y es esta actitud de la espera, esta actitud de la vulnerabilidad. Escuchemos. We say, Sheyekert Sono, let be his will. Yes, when existence will need you enlightened, you will be enlightened. Not a moment before. And you need only to wait. What you can do, wait. But wait open, with your doors open, accessible. Put down your defenses. That is what you can work, but that is not something that will make enlightenment come before, because it's not something that comes, it's your recognition. At the moment you will be waiting, and an unconditional waiting. Not waiting that this happens sooner or later this week, or not with deadlines. Yoga Vidya is when you become waiting. All of you is waiting, and that is your life. La guía de Prabhuji es tan valiosa para todo aquel que se despertó la curiosidad de la autorrealización, de la iluminación, de la espiritualidad, y que hace quizás muchos esfuerzos
se inscribe en cursos, estudia libros, practica, hace esfuerzos y Prabhuji nos aclara para qué es el Yoga Vidya, qué es lo que nos va a dar. La iluminación no es un objetivo, es nuestra naturaleza, es algo que ya tenemos. El reconocimiento es lo que el yoga retroprogresivo apunta. Es un reconocimiento de lo que siempre ha habido. Es un reconocimiento de nuestra naturaleza que siempre somos y no podemos ser diferentes. Por eso Prabhuji dice, no hay un problema. Primero, si tú definiste el problema y ahora estás frustrado buscando una solución. Pero no hay problema. No hay nada que te falte. Y solo tienes que prestar atención de que no hay nada que te falte. Y si hay algo que la práctica ayuda, es cansarnos y agotarnos en tratar de hacer algo que nos ayude para, en definitiva, entender que no hay nada que pueda ayudar porque no hay nada que resolver. Es la conciencia que está en este estado, es la conciencia que puede salir de este estado, pero la conciencia siempre es invariable, entonces no hay que ni que entrar ni que salir. Y Prabhuji nos da una pista sobre la actitud, esa actitud de estar abiertos, porque la gracia de Shiva siempre fluye, estar abiertos. Entonces toda la práctica no es para alcanzar algo, sino para abrirnos, relajar esa contracción, que es la contracción de la identificación egoica. Y para eso, que sea su voluntad. Prabhuji dice, Sheye Kirtsono, que sea su voluntad. Mi voluntad, mis deseos, mis objetivos son lo que me impide alcanzar lo que tanto aspiro. Entonces, no tengo que hacer más esfuerzos, sino más relajación, más entrega, más apertura, más vulnerabilidad. Esto es el estado de unión, el estado de autorrealización. Prabhuji dice es un estado de reconocimiento. Y con sus libros lo que nos hace es describirnos como otros caminaron en sendero y llegaron a esta comprensión que la gracia, que la realización, que lo que siempre hubo, no hay que esforzarse para hacerlo. Y estudiar a los Payupatas desde los ojos de un ser autorrealizado es lo que nos deja tomar una cultura tan antigua y hacerla tan relevante para nuestra búsqueda de hoy en día, de cada uno de quien tenga la suerte de verse enriquecido con las enseñanzas de Prabhuji. Por supuesto, para mí son mi luz, mi vida, mi inspiración, mi entusiasmo a diario. Por eso recomiendo para todo aquel que tenga cierta curiosidad por la iluminación, la autorrealización, enriquecerse con las conferencias y los escritos de Prabhuji que nos ayudan a ponernos en una sintonía, a estar en una actitud propicia como para avanzar a este reconocimiento que él describe. Así que vamos a terminar este curso aquí. Hay tanto más que decir sobre los Payupatas y tanto más que Prabhuji escribió en su libro, así que los invito a seguir profundizando. Y en el próximo curso seguiremos adelante con las sectas del Atimarga, que serán los Lakulas y los fascinantes Kapalikas. Muchas gracias por acompañarme y nos veremos en el próximo curso. Jai Prabhuji.